Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Gracias por su participación en su disponibilidad para asistir al webinar de hoy que organizamos con nuestro socio Testui. Y hoy tengo el placer de ser acompañado por Juan Pablo Guzmán de Testui, que es responsable de educación por la zona América Latina, y también por el doctor Alejandro Tello de la Universidad Nacional de Bucaramanga en Colombia. El tema de hoy sería sobre la evaluación y la supervisión digital. Es un tema muy importante por la federación y ustedes, como saben, la federación es un espacio de encuentro. Su misión es facilitar el encuentro y la cooperación entre las universidades que son miembros de la federación, pero también facilitar la interacción, el intercambio, el diálogo con también expertos como Testui que trabajan sobre un aspecto muy importante de nuestro trabajo como universitario, es decir, la evaluación y la supervisión de los exámenes, la evaluación digitales. Después, los 2 últimos años con la pandemia, las cosas se han acelerado y el contexto ha cambiado mucho. Y la verdad es que la supervisión digital de los exámenes es una oportunidad. Pero hay mucho que decir sobre esto y es porque nos parece muy importante con Testui y la Federación organizar este webinar de hoy para explicar qué es esta evaluación digital, cómo se puede implementar en una universidad, y por esto tenemos es el placer de acoger el testimonio del doctor Tello, que podría hoy compartir su experiencia con Testui en la organización de evaluación digital a través de las soluciones que se han desarrollado desde Testui. Es un placer realmente desde la FIUC de organizar este webinar. Es la segunda edición. Algunas semanas antes hemos organizado un primer webinar con Testui en inglés, pero esta vez lo hicimos en español, sabiendo que tenemos muchas colegas en el continente latinoamericano y es un placer siempre tener la oportunidad de encontrarnos de manera presencial o virtual con vosotros. No voy a hablar más. Me gustaría dar la palabra para que nuestro testimonio, nuestros amigos de hoy se puedan presentar y dar más información sobre ellos. Puede dar la palabra a Juan Pablo y después el profesor Alejandro Tello para, antes de empezar y tratar el tema de hoy. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción. Efectivamente el objetivo de este webinario es servir un poco de guía para las instituciones que están ya sea en proceso o que no han empezado todavía su proceso de digitalización de exámenes, sabiendo que, bueno, pasamos por una época de pandemia en la cual nos dimos cuenta que, de hecho, la tecnología nos puede ayudar mucho en contextos educativos. No todo tiene que ser presencial, podemos tener educación asincrónica, educación a distancia, y aquí es donde entra la importancia de los exámenes a distancia. Nosotros tenemos una alianza con la federación, con Nicolás. La idea es poder acompañar a bastantes universidades en la zona que todavía no entienden muy bien qué retos trae el hecho de digitalizar los exámenes, de qué manera funciona, qué tan seguro es, y bueno, qué beneficios trae esta digitalización de exámenes sobre los exámenes tradicionales, que bueno, como todos saben, son exámenes presenciales que se hacen en papel, que requieren imprimir papeles y agendar salones para que los candidatos o estudiantes asistan. Entonces, hoy en día podemos realizar exámenes digitales. Los candidatos pueden estar en diferentes partes, ya sea del país o del mundo. No requieren asistir a las universidades. Y bueno, tenemos el beneficio que ya no es necesario imprimir los exámenes, sino apoyarnos en la tecnología. Siendo así, con la
con el doctor Tello de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia. Llevamos ya un año trabajando con diferentes especializaciones médico-quirúrgicas, más que todo con el área del doctor Tello, la especialización de oftalmología, en la cual, bueno, hemos logrado exitosamente digitalizar los exámenes de admisión a su programa. Entonces, bueno, me gustaría presentar al doctor Tello. El doctor Tello es el director de la especialización y bueno, ya nos podrá contar un poco, bueno, todos estos retos que ha traído el hecho de cambiar de exámenes presenciales en papel a exámenes digitales. Entonces, me gustaría presentarlo al doctor Tello. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, Juan Pablo. Y realmente es un gusto compartir con ustedes una experiencia muy positiva que hemos tenido en este traslado obligatorio que tuvimos que hacer de los exámenes presenciales a los exámenes virtuales. En principio, como decía Juan Pablo, pues yo soy el director, yo soy oftalmólogo, soy el director de una especialización médico-quirúrgica en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, y nosotros hacemos una selección anual de aspirantes que son médicos generales, que quieren entrar a nuestro programa de 4 años de especialidad en oftalmología. Yo creo que la situación aquí en Colombia es similar a otros países en el área médica, en el sentido que los médicos generales están buscando cada vez más la especialización y hay muchos más aspirantes que cupos. Nosotros en general tenemos entre 5 y 6 cupos para en promedio 25, 30 o 35 aspirantes. Entonces, ¿cuál es la función de los procesos de selección y de las pruebas? Pues realmente seleccionar quiénes son los mejores candidatos para esos escasos cupos que tenemos, y por eso para nosotros es un paso crítico y fundamental, porque queremos que realmente los que ingresen a las especializaciones médico-quirúrgicas, que son actividades realmente exigentes desde el punto de vista académico, asistencial, pues tengan la formación previa adecuada y esos conocimientos que permitan construir sobre ellos todo lo que se requiere para que el médico se convierta en un especialista. O sea que realmente son exámenes muy críticos y por eso estábamos realmente bastante preocupados. Específicamente en oftalmología, pues nosotros ya con la Universidad Autónoma de Bucaramanga tenemos una experiencia de unos 10 años, pero realmente ya tenemos otra experiencia previa con una universidad que es la Universidad Estatal, que es la Universidad Industrial de Santander en nuestra región, de hace unos 35 años. De hecho, yo soy egresado de ese programa también con la institución donde trabajamos. Y pues hemos tenido ya un largo camino y hemos podido pues hacer algunos aportes a la oftalmología nacional y regional, digámoslo así. Y el programa es bastante reconocido. Entonces tenemos aspirantes de Colombia y de los países vecinos. Y entonces, generalmente, pues siempre lo habíamos hecho de manera presencial estos procesos con un examen de conocimientos que para un médico general que no haya estudiado nada de la especialidad, pues va a ser difícil. Este examen es para probar realmente el médico general que se haya interesado en el área y que tenga algunos conocimientos básicos fundamentales necesarios para que, como le digo, pueda encaminarse por esa ruta. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos vimos enfrentados a la necesidad el año pasado de hacer el examen debido a todos los problemas de la pandemia por vía virtual, pues me puse en la tarea de buscar diferentes opciones. Yo conocía algunas, había escuchado de otras por otros colegas, inclusive aquí unos exámenes nacionales que se hacen a los que se gradúan de pregrado también se pasaron a una plataforma de proctoring virtual. Nosotros, de hecho, en pregrado también tenemos actividades de pregrado con estudiantes de medicina de pregrado. Tenemos nuestra propia vínculo con la plataforma Moodle, que yo creo que la conocen todos en las diversas universidades, que es una plataforma que permite también realizar exámenes escritos virtuales, pero realmente la capacidad de seguridad
y de los mecanismos antifraude del Moodle, pues son muy básicos. Entonces, de pronto, para un nivel de pregrado, en una rotación, pues se puede usar, uno puede vincularlo, combinarlo con otras herramientas, como combinar además conectarse por una plataforma de videollamada, estar revisando, pero digamos, es mucho más lábil, menos seguro, y definitivamente yo dije, no, esa alternativa no me sirve porque necesito una alternativa mucho más robusta. Entonces comencé a explorar con diferentes ofertas y encontré TestWe en internet y comencé con otras, pues, y comenzamos a ver las alternativas y básicamente, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que, por supuesto, el estudiante que está solo frente a un computador, pues tiene diversas formas de hacer fraude, hablando así a calzón quitado, mejor dicho. Puede navegar en el computador, puede tener notas de las cuales puede leer, puede tener una persona que lo suplante o que le ayude, ¿cierto? Que le sople, como decimos aquí en Colombia. Puede tener un celular por el cual escuchar, preguntar, chatear. Entonces, digamos que las plataformas de proctoring hacen diversas estrategias bastante parecidas para controlar eso. Pero para resumir todo, después de un análisis de varias, me decidí por TestWe. ¿Por qué? Por unas razones muy sencillas. Primero, porque una de las formas más fáciles de hacer fraude es navegar en un buscador de Google. Google todo lo sabe. Entonces, una pregunta, pues fácilmente lo pueden responder buscando el tema en Google. Las plataformas que yo conocí, que fueron varias, hacen que le informan al profesor o al evaluador, después de que se hizo la prueba, este estudiante navegó en Google, navegó en Yahoo, navegó donde sea, y le informa ahí y le pone las alarmas. Y uno tiene que proceder pues a anular el examen, porque uno les ha advertido que no pueden navegar en otra hoja, en otra página diferente a la del examen. TestWe me pareció una ventaja que no informa realmente si navegó o no navegó, sino que el programa captura el computador, por decirlo así, bloquea y no hay forma de salirse del examen. Entonces previene eso. Entonces me pareció una herramienta útil para evitar, porque ustedes saben que todo estudiante con nuestra personalidad latinoamericana, todos van a patalear, van a pelear y entonces es una situación un poco incómoda también. Entonces esto se evita. El estudiante no puede salirse de la página. Y otra cosa que me pareció interesante, que teniendo en cuenta la habilidad de las conexiones de internet en nuestras áreas, que son montañosas, y hay una cobertura pues no muy completa y la conectividad no es realmente óptima. Entonces, en el momento en que se interrumpa la conexión de internet, la mayoría, mejor dicho, todas las otras plataformas que busqué, sería un problema. O sea, si el estudiante está respondiendo y se interrumpe internet, el examen queda a mitad de camino y toca o repetirlo o hacerle un examen nuevo. Con TestWe eso también me pareció una gran ventaja, que se conecta el estudiante, comienza a hacer su examen y en ese momento, por supuesto que eso es técnicamente mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo, pero por decirlo así, queda independiente de internet. Si se va la conexión, lo único es por supuesto que no se le puede apagar el computador, pero entonces ahí uno tiene que decirle que tiene que estar cargado el computador, que tiene que tenerlo conectado y cargado. Entonces, si llega a interrumpirse la conexión de internet, el estudiante sigue respondiendo su examen normalmente, lo termina y en ese momento, si efectivamente no está conectado a internet, se reconecta y entonces la información se traspasa, pero está, digamos, como encapsulado y no hay necesidad de repetir ni de volver a hacer nada, sino simplemente esperar que nos llegue la información al evaluador para hacer el análisis. Las demás opciones de proctoring o de auditoría o revisión o vigilancia antifraude son realmente bastante similares entre todas las plataformas. Se basan fundamentalmente en las importantes tecnologías que tenemos de la cámara y el micrófono. Entonces, básicamente,
hacen que revisen que el estudiante esté, primero que sea la persona, ¿cierto? Voy viendo la cara y el documento. Y segundo, que esté él solo, que no haya otras personas detrás, porque está viendo la cámara permanentemente. Y que no esté mirando para un lado, gritando, hablando o usando un celular. Entonces, digamos, de esa forma funcionan. Nosotros lo usamos, comencé yo en oftalmología para esos exámenes de especialización, de selección de convocatorias para ingresar a especialización. Vimos, por supuesto, una ventaja, varias ventajas, pues. Una ventaja es que, como les decía, nosotros tenemos aspirantes, muchos aspirantes de fuera de nuestra ciudad y de hecho de fuera del país también, y eso pues facilitó la posibilidad de que ellos accedieran al examen. Y segundo, que la calificación, efectivamente, antes literalmente salíamos corriendo, contestaba el estudiante, salíamos corriendo y un profesor nos ayudaba ya a calificar y todo, porque ya teníamos que tener después el listado quienes pasaban a otra fase. Pues ahora es mucho más sencillo en el sentido de que sí, por supuesto, se necesita personal humano que verifique la información de la vigilancia, pero esa verificación realmente no es complicada. Entonces, entre 2 o 3 personas con las secretarias y nosotros, pues viendo las alarmas que emite el sistema, pues uno puede ver si esa persona estuvo juiciosa o si hizo algo o si hay alguna alarma. Generalmente, la verdad es que en los 2 exámenes de convocatoria nuestras, que han sido unos 60 aspirantes, y en los otros exámenes de las otras convocatorias de otras especialidades que adoptaron la propuesta cuando vimos que era, digamos, yo fui el que me mandé al agua y ellos vieron y dijeron, bueno, listo, entonces siguieron y sí, efectivamente la experiencia fue positiva. Afortunadamente ha también hecho efecto lo que yo llamo el efecto gran hermano. Si a un humano le dicen, a usted lo estamos vigilando, pues eso frena la posibilidad de fraude también, o sea, como es que psicológicamente los tiene alineaditos. Y la verdad, no ha habido ni una sola necesidad de anular un examen, o se han portado bien. Las alarmas han sido realmente falsas alarmas que a veces agachan la cabeza o cosas así que momentáneas, pero que realmente no hablan, no hay otra. Como ustedes verán después con detalle, pues uno revisa con la cámara antes que todo esté limpio en el sector. En últimas, nos ha funcionado muy bien. No hemos tenido que anular ningún examen y de hecho, ahorita en este momento que afortunadamente ya va bajando en Colombia, no sé si haya personas en Colombia, pero ustedes todos estamos muy parecidos. Los picos ya están bajando de la pandemia y está abriéndose más la presencialidad. La verdad es que creemos que ya ese tipo de examen de convocatoria lo vamos a seguir haciendo virtuales. ¿Por qué? Por la ventaja que les cuento. Porque anteriormente era un esfuerzo muy grande para las personas de afuera de la ciudad y de afuera del país venir al examen de convocatoria, estar 2 días aquí en Bucaramanga y eso implicaba un gasto importantísimo para decirle al 80% que no sigue, que no entró. Entonces nos parece que puede ser una alternativa viable para facilitar el acceso de los estudiantes de afuera y la parte logística de la calificación rápida pues es una gran ayuda también. Entonces, pues básicamente esa es la experiencia que ha sido, como les digo, positiva. De hecho, nosotros hacemos un curso internacional con unos 80, 100 aspirantes que lo vamos a volver a hacer porque llevamos 2 años sin hacerlo por la pandemia. Lo hacíamos anualmente desde hace 15 años. Y en ese curso, por supuesto, tendremos los cuidados del distanciamiento social y vamos a seguir usando el tapabocas. De todos modos, vamos a exigir el carnet de vacunación. Pero hacemos, es un curso exigente de oftalmología para residentes, o sea, para los que se están especializando, y hacemos un examen escrito al final. Tenemos fama de que somos demasiado cuchillas, que somos muy exigentes, pero aquí les decimos eso. Este curso en Bucaramanga es para estudiar, no es de vacaciones. Los que vienen de afuera y no conocen Bucaramanga, doctores, no la van a conocer. Aquí van a estar 2 semanas estudiando. Y eso nos ha servido porque ese es el curso que vienen
ya los residentes mentalizados a que aquí es a estudiar y presentan un examen escrito al final. Ese examen para esas 80 o 100 personas lo hacíamos en el auditorio donde hacemos el curso y en los salones adicionales, digamos anexos, pero realmente era complejo por la parte de que son bastantes, que tenemos que responderle una vez, que calificarlo una vez, y ahora con esto del distanciamiento social, pues más complejo. Entonces ya decidimos que en esta versión nueva del curso que vamos a hacer, que es presencial con cuidados, para el examen como tal, vamos a hacerlo también con esta plataforma. Entonces digamos que hemos aprendido a usarla y le hemos cogido como el lado, como decimos aquí en Colombia, el gustico, y nos parece una herramienta bastante útil. Por supuesto, no sé si me estoy extendiendo demasiado o no, o si alguien quiere comentar algo. No, señor, si quiere puede continuar con su experiencia. Nosotros vamos a hacer un par de preguntas con Nicolás respecto a su experiencia y ya después las personas que estén en el webinario podrán también hacer una serie de preguntas que escogeremos. Entonces, si quiere puede continuar sin problema, doctor Sí. Tello. Entonces, simplemente con Juan Pablo, que ha sido la mano, nos ha llevado de la mano, mejor dicho. Juan Pablo, muchas gracias de paso. Por supuesto, hemos tenido algunas dificultades, porque eso es un proceso como todo. Y, por ejemplo, ya aprendimos que siempre antes de montar, de que él nos monte las preguntas, tenemos que ser muy claros de cómo queremos los porcentajes de valor de cada respuesta. O sea, si son varias secciones, como es el examen de la convocatoria, donde hay una sección del área de oftalmología, que para nosotros es muy importante. Entonces, esas 40 preguntas de oftalmología van en el 80% de la nota y las 40 preguntas de medicina general valen el 20%. Entonces, como son de diferente valor, eso tenemos que aclararlo antes, porque una vez no lo hicimos y después ya he montado el examen, pues no se puede. Entonces nos tocó hacer manualmente unos ajustes que tampoco fueron tan complicados, pero nos requirió más trabajo. Entonces, eso tenerlo claro antes de que ya se monte la plataforma. Y en la redacción de algunas de los distractores, tener en cuenta algunos detallitos, como que, por ejemplo, no pueden comenzar con signos, que también un distractor de una pregunta comenzaba con el signo más, porque en óptica, en optometría, que usamos en oftalmología, usamos signos para fórmulas de gafas. Y entonces esa pregunta nos salió con un error y tuvimos que anularla, pero ya aprendimos que simplemente se le cambia el enunciado de manera que el signo no quede como la primera en el inicio de ese distractor, pero por lo demás, pues realmente por lo demás ha funcionado muy bien. Muchas gracias, doctor Tello, por su experiencia con estos exámenes. Para empezar con un par de preguntas, bueno, quisiera que nos contara un poco sobre en los exámenes de admisión que usted ha tenido con su experiencia, ¿qué importancia tiene la seguridad antifraude y la seguridad antisuplantación? Que es algo realmente importante en este tipo de exámenes, más que todo teniendo en cuenta la reputación de su programa académico, la reputación de la especialización en oftalmología. Entonces, quisiera que nos contara un poco al respecto. Sí, no, sin duda es un punto absolutamente crítico. Entonces, esos dos factores son esenciales, tanto evitar la suplantación, aún aquí, pues cuando hacemos presencial miramos el documento de identidad, miramos que sea la persona que... Entonces, digamos, ese paso que en Test Suite también lo tenemos, es fundamental. Y como ya les comenté en detalle, pues todo lo que no haya riesgo de que realmente nos esté haciendo fraude el estudiante. Ahora, son estudiantes ya médicos, profesionales, pero la ocasión hace al ladrón, mejor dicho, y lo que digo, o sea, si no lo tenemos vigilado, pues corremos el riesgo de que haya alguna persona que la tentación lo llame y trate de hacernos fraude. Entonces, digamos, es fundamental porque queremos realmente una evaluación real de los conocimientos de esa persona que tenemos al frente del computador. Entonces, eso es supremamente importante. Gracias, doctor. Una pregunta de mi lado. Me gustaría saber por qué decidió utilizar en particular TestWe y cuál fue su experiencia de TestWe los primeros meses, por ejemplo.
Sí, realmente los factores decisivos fueron los que ya comenté, que son, primero, que no permite navegar en otras páginas. Entonces eso nos ahorra problemas y nos ahorra riesgos. Y segundo, que después de estar conectado el estudiante, no depende de que esté la conectividad a internet permanente. Eso es una gran ventaja en nuestro medio porque aquí a veces se le corta, se le cae el internet. Entonces, digamos, la verdad, esas fueron las dos grandes ventajas. Aparte, pues, de que el servicio me pareció excelente, el apoyo, pero para ser sincero, las otras plataformas se parecen bastante en casi todo, pero esas dos cosas me parecieron unas diferencias muy importantes que inclinaron la balanza a favor de Tesuri. Gracias, doctor Tello. Y bueno, un poco, ¿cómo fue su experiencia con respecto a la creación de los exámenes? ¿Usted ve una ventaja en la creación del examen comparándola con la creación del examen en papel? Es decir, el proceso de creación de las preguntas y demás en la plataforma que pueda incluir multimedia, videos, etcétera, ¿es algo que lo ayudó en su proceso comparándolo con los exámenes pasados que pues eran presenciales y bueno, en papel? Entonces quisiera que nos contara un poco sobre este proceso, cómo fue en su caso, en su especialización. Sí, realmente, efectivamente, sí. En la plataforma tiene una cantidad de herramientas que, para ser sincero, en la creación de preguntas, nosotros no las hemos usado todas, pero sí hemos usado algunas que nos han parecido muy valiosas. Primero, pues, por supuesto, realmente la creación del cuestionario como tal es muy sencillo. O sea, tenemos que Juan Pablo nos hace llegar una matriz en Excel donde están las secciones que queremos incluir, por ejemplo, en este caso, la sección de especialidad y la sección de medicina general, el enunciado de la pregunta, y nosotros usamos preguntas de selección múltiple. Pero dentro de esas mismas preguntas de selección múltiple también tenemos algunas alternativas que usamos en un pequeño número de preguntas. Entonces, realmente la sección de especialidad ahora la dividimos en dos. La mayoría de las preguntas son de una sola respuesta, como venimos acostumbrados, con 5 distractores y una respuesta verdadera. Entonces, se construye en ese Excel, se informa, pues se coloca cuál es la pregunta. Nosotros también, ese que nos ha parecido importante, porque hoy en día, en medicina al menos, es obligatorio que un estudiante, cualquier estudiante, y sobre todo un estudiante de especialidad, pueda leer y entender bien el inglés. Entonces, y hablarlo todavía también en algún grado, digamos, hablarlo y escucharlo, pero leerlo es una necesidad obligatoria. Entonces, por eso nosotros el examen de oftalmología lo redactamos en inglés. Pero bueno, eso es por gusto de nosotros, que nos ha funcionado muy bien y nos ha parecido que nos ayuda también a seleccionar en ese sentido, aunque también se les hace un examen de inglés aparte. Entonces, la redacción es muy sencilla. Se redacta el enunciado y se ponen los 4 o 5 distractores de acuerdo a cómo tenga establecido cada institución. Y en esa misma alternativa de creación, esa matriz, podemos seleccionar si queremos la opción de una sola verdadera o que haya una o más verdaderas. Entonces, como les digo, por supuesto, las preguntas son más exigentes. Si le decimos al estudiante de esto, puede haber una o más verdaderas, pues tiene que analizar cada enunciado y decir si cada uno es falso o verdadero en realidad. Entonces, en un pequeño número de las 40 preguntas, en unas 5 preguntas, por supuesto son muy exigentes esas preguntas, entonces tampoco se lo vamos a hacer a las 40. Pero en un pequeño grupo, para hacer más exigentes ese pequeño subgrupo de preguntas, usamos eso de una o más verdaderas. En este momento realmente no hemos utilizado imágenes o videos, pero se puede. Es totalmente factible. Por supuesto, también todo eso va con que yo particularmente y la mayoría de los profesores que están conmigo y la mayoría, ahorita por supuesto hay generaciones nuevas, pues no somos de la generación digital. O sea, a nosotros nos ha tocado aprender a hacer esto, no nacimos con el chip. Entonces, por supuesto, cada vez que uno va como cogiéndole más
el tiro a cómo es que se maneja la forma de incluir, pues seguramente lo estaremos haciendo. Pero en este momento hemos usado las preguntas contexto, enunciado y distractores de selección múltiple y nos ha parecido realmente muy sencillo. De hecho, como les digo, la calificación, porque usted lo que hace es revisar las alarmas de vigilancia y le pone un visto bueno a ese estudiante. Y la calificación pues es automática. ¿Qué otra ventaja tiene ese tipo de calificación? Que nos permite hacer análisis también. Este examen de que estoy hablando, de las convocatorias, no es un examen evaluativo, es un examen de selección. Por supuesto, aquí queremos que ese examen sea exigente, porque queremos tener el 10% superior de ese grupo, los mejores. Pero para el examen que vamos a hacer en el curso, que es evaluativo, pues sí va a ser mucho más útil esas herramientas en el análisis de que, por supuesto, si queremos evaluar un grupo, queremos ver cómo se está comportando la curva de las preguntas. Tampoco queremos hacer preguntas que sean demasiado difíciles y que nos vayan a rajar, como decimos aquí, a todos los estudiantes. Entonces, ese tipo de estadísticas se pueden hacer muy fácil, porque podemos saber qué porcentaje contestó cada pregunta, calcular los índices de dificultad o otros índices que podemos utilizar para explorar un examen evaluativo, cómo se está comportando en un grupo específico. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de nuestra colega, el profesor Cisneros Juárez de Bajío, la Universidad de La Salle, si no me equivoco. Dos preguntas, en facto. Preguntas para el doctor o también para Juan Pablo. ¿Cuánto tiempo demora la plataforma en darte los resultados de la evaluación? Y la segunda, si hay algún límite de usuario simultáneos para el mismo examen. Bueno, Juan Pablo. Bueno, con respecto a las preguntas, bueno, nosotros con nuestro servicio, con nuestra plataforma de exámenes, tenemos diferentes tipos de preguntas. Todas las que son preguntas cerradas, va a ser automático el envío de las calificaciones, va a ser, no, el profesor no debe realizar ningún proceso, va a recibir simplemente las correcciones de las preguntas cerradas, automáticamente las notas. En el caso de que sean preguntas abiertas, también las va a recibir automáticamente, pero bueno, aquí ya debe ser un humano quien haga la revisión. El día de hoy no existe inteligencia artificial que pueda replicar exactamente la inteligencia humana, pues que pueda corregir un texto o una pregunta oral de manera subjetiva. Entonces, como lo puede hacer un humano de manera realmente objetiva. Entonces, todo es automático para las preguntas, ya sea cerradas o abiertas, pero la corrección sí va a ser automática solamente para las preguntas cerradas. Con respecto a la segunda pregunta, nuestro software no requiere de conexión a Internet durante el examen. Por lo tanto, realmente no hay un límite de exámenes simultáneos que pueden ser presentados. Hace un poco más de 2 semanas, por ejemplo, nosotros somos una empresa francesa, participamos en un concurso que se llama CESAM, que es para el ingreso a universidades en Francia, para la admisión a universidades. Y bueno, tuvimos un poco más de 11.500 candidatos conectados simultáneamente, lo cual, bueno, es de gran utilidad cuando hay una gran cantidad de candidatos. Para que no se caiga la plataforma, pues no requerimos de conexión a Internet, por lo tanto, pues no se va a caer. Efectivamente, no se cayó en ningún momento la plataforma. Y bueno, fue una experiencia bastante positiva. Quedaron muy contentos con estos exámenes. Entonces, bueno, para responder la pregunta, no tenemos límite de concurrencia, no tenemos límite de exámenes simultáneos. En el caso con el doctor Tello, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en estos momentos estamos acompañando alrededor de 8 especializaciones médico-quirúrgicas en sus exámenes de admisión. El doctor Tello es el director de oftalmología, estamos con otras direcciones también. Y bueno, en estas direcciones, como son exámenes de admisión, la cantidad de alumnos que han hecho los exámenes al mismo tiempo, en total va a ser una cantidad grande, pero en cada programa pues va a ser una cantidad menos elevada.
pero bueno, no sé si el doctor Tello nos quiere contar un poco cómo ha sido la experiencia justamente de los candidatos. ¿Han tenido algún inconveniente durante los exámenes, ya sea de la aplicación o algo por el estilo, o cómo ha sido su experiencia con respecto a esto? Sí, bueno, realmente, como todo lo nuevo, pues en principio la gente como que dice cómo es eso, cómo se hace, pero es un proceso. Entonces, para que el estudiante se presente al examen, primero le explicamos, le mandamos material de qué es lo que vamos a usar, en qué consiste la plataforma, qué seguridad nos da la plataforma. También algunos han preguntado eso. Digamos, qué seguridad nos da porque es importante, claro, si yo me siento bien preparado y quiero presentarme, pues quiero que esa preparación se refleje y no que otra persona que haga fraude vaya a ganarme. Entonces, eso algunos lo han preguntado y les hemos mostrado las capacidades de la plataforma y siempre se realiza, aparte de esa información, Juan Pablo o de parte de TESUI les hace obligatoriamente un examen de prueba, o sea, todo el que se presente a la convocatoria tiene que haber ya usado la plataforma, que eso es como un entrenamiento que les hacen y un examen de prueba. No sé si, la verdad es que no hemos tenido ningún problema. O sea, explicándoles eso, entonces de pronto Juan Pablo les puede ampliar. Sí, bueno, efectivamente nosotros tenemos un examen de prerequisito, digamos que lo recomendamos bastante a las instituciones que tienen exámenes masivos, ya que de esa manera nos aseguramos de que todos los candidatos estudiantes están familiarizados con la interfaz. Debido a que no se requiere conexión a Internet durante el examen, la probabilidad de que vaya a haber un error es bajísima, pero aún así, este examen de prerequisito tiene como objetivo, pues, de que todos los candidatos ya sepan cuáles son sus credenciales, puedan ingresar y, más importante, que se estén seguros de que su cámara y micrófono funcionan correctamente. Eh, Siendo así, el examen prerequisito puede realizarse una semana antes, 2 semanas antes. El profesor, en ese caso el doctor Tello, es consciente de quienes ya han realizado el prerequisito. Los candidatos que no lo han realizado pues, pueden enviar un mensaje para recordarles, junto con todas las guías y materiales necesarios. Contamos con diferentes tipos de instructivos, con ya sea videos o PDFs en los cuales se le explica al candidato qué debe hacer, cómo debe entrar y sus requerimientos tecnológicos, cuáles son un computador. Entonces, efectivamente, con las especializaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, hemos hecho obligatorio el prerequisito técnico y bueno, de esta manera, tanto los profesores como los candidatos pues se sienten mucho más seguros de que pues, que todo el proceso va a ser rápido, como si fuese un examen en presencial. Así es como funciona esta opción que les damos a las instituciones. Sí, sí, Eh, sí, perdón, me atravieso, claro, sí, eso realmente es clave, o sea, exacto, si alguien no lo ha hecho, sí vamos a tener dificultades porque no sabe cómo se hace eso. Entonces es obligatorio que hagan el examen de prerequisito. Y ahí se dan cuenta que es algo sencillo, pero por supuesto tienen que saber cómo hacerlo, que no es complicado. sí, señor. Bueno, acá tenemos una pregunta con respecto a la privacidad de datos. Nos hacen la pregunta, ¿cómo funciona la privacidad de datos pues con este tipo de servicios? Voy a contar una pequeña introducción y ya el doctor Tello podrá pues, contar su experiencia. Eh, Nosotros somos una empresa francesa, estamos bajo la reglamentación europea para la protección de datos, que realmente es súper cuidadosa con todo lo que tiene que ver con datos. Es decir, los candidatos que van a presentar los exámenes en el caso de las especializaciones con el doctor Tello y la UNAP, eh, en todo momento son informados que esto es un software de monitoreo. Y aquí viene lo que dijo el doctor Tello hace poco respecto a que el estudiante ya conoce que es un software de monitoreo y esto ayuda a que haya menos fraude, igual como lo haría en un examen presencial. Eh, entonces, los candidatos antes de presentar su examen se les, se les explica que es un software de monitoreo, se les explica claramente cuáles son los comportamientos que son permitidos y los comportamientos pues, que no son permitidos. ¿Qué comportamiento no es permitido? Bueno, por ejemplo, pararse
puede ser ponerse la mano en la boca, como si estuviera hablando con alguien, hablar. Bueno, eso depende de cada institución, un poco definir hasta qué punto va a ser estricto con la supervisión, pero el candidato conoce todo esto desde antes. Debe aceptar términos y condiciones, debe leer pues, todas las instrucciones. Y esto es debido a justamente a la reglamentación europea para la protección de datos, que bueno, no nos no permite a las instituciones ni vender ni utilizar los datos, tanto de calificaciones como de fotos. Esto es algo que es súper importante, ya que las instituciones son los que tienen derecho de toda esta información. Las instituciones son autónomas realmente de entrar a sus perfiles, revisar sus fotos, revisar sus calificaciones. Ellos no nos deben pedir permiso de alguna manera para revisar toda esta información. Son dueños de su información. Esto es súper importante. Entonces, bueno, eso es como nosotros lo tratamos. No sé si, bueno, el doctor Tello tenga alguna experiencia que nos quiera comentar con respecto a privacidad de datos. ¿Cómo le ha ido con las calificaciones y las fotos y videos tomados durante sus exámenes? ¿Ha tenido alguna experiencia positiva? Bueno, como si Sí, nos puede no, contar un poco. realmente este habeas data aquí en Colombia también es muy estricto, entonces también nosotros hacemos firmar a los aspirantes, la universidad lo hace de la autorización para el manejo de datos, pero por supuesto con el compromiso de que solamente se van a manejar para los fines establecidos, o sea, para la selección de los estudiantes. Entonces también hay unas estrictas regulaciones que se cumplen. Entonces el estudiante es previamente informado y también firma una autorización de manejo de datos para la universidad, similar a lo que hace directamente también con TESWI. O sea, en ese sentido, pues no ha habido realmente ninguna dificultad. Perfecto, Una muchas otra, gracias. veo que hay una otra pregunta muy práctica, pero eh, ¿el estudiante debe descargar el software previo al examen o no? Ok, de nuevo voy a contar un poco nosotros cómo lo tratamos y el doctor Tello va a poder dar su experiencia. TestWay es un software que brinda seguridad avanzada, es decir, es un software que se instala en el computador del estudiante previamente, no requiere mucho, pues, los requerimientos técnicos no son elevados, puede instalar en cualquier computador, ya sea Windows, Macintosh o Linux. Recomendamos las últimas versiones. Este software es instalado una sola vez, se instala 2 semanas antes de los exámenes principales recomendados, lo que recomendamos para el prerequisito técnico justamente. ¿Cuál es la ventaja de que sea un software? Primero, la seguridad, es decir, todo lo que tiene que ver con los exámenes van a estar completamente encriptados antes y después del examen. El estudiante o el candidato pues no tiene ningún acceso no tiene ningún acceso al contenido antes y después del examen, solamente a la hora que se dice. Y más que todo, el hecho de que sea un software permite que no requiera conexión a Internet. Entonces, es por eso que si el estudiante está en cualquier parte que ya sea la ciudad o por fuera de la ciudad, y durante el examen su conexión web es inestable, pues esto no va a afectar en nada y es gracias a que es un software. Entonces, sí, para responder, es un software que se instala. Por el momento funcionan computadores, como les digo, puede funcionar porque vi que hubo otra pregunta con respecto Android. a dónde se puede descargar. Entonces, por el momento funciona en computadores, puede ser, bueno, Windows, Macintosh, macOS, pues, o Linux. Los requerimientos de memoria son bajos, se requiere 4 gigas, entre 2 y 4 gigas de memoria RAM para que funcione. Y bueno, se requiere una cámara y un micrófono funcional. Doctor Tello, no sé si quiera pues, contarnos un poco su experiencia con respecto a la descarga de la aplicación o si, bueno, por el momento no tiene ningún comentario. Bueno, lo que podría comentar es que no hemos tenido ningún problema, ni queja, ni... Yo realmente como no lo he presentado, no sé cómo es, yo he calificado, Ok, pero no hemos tenido realmente ninguna dificultad de ningún aspirante en el sentido de que haya tenido problemas. vale, perfecto. Muchas gracias, doctor Tello. Continuamos con otra pregunta que
que realizaron con respecto a los LMS, bueno, que cómo funcionan los LMS con TestWeek. Y bueno, ya el doctor Tello había hablado un poco sobre Moodle. Nosotros, la versión que hemos utilizado con la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha sido una versión en la cual TestWeek es independiente de todo LMS. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la creación como la gestión del examen, todo se realiza en TestWeek. Los profesores tienen acceso administrativo, crean los exámenes con el contenido, las preguntas, los parámetros, multimedia, etcétera. Asignan el examen a los estudiantes que ellos prefieran, pues que van a presentar el examen, corrigen las calificaciones, si son preguntas abiertas, y supervisan las fotos. Todo se hace en el mismo lugar. Eso es como lo hemos manejado con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Aún así, cabe resaltar que nosotros tenemos una versión en la cual los exámenes se pueden continuar realizando en el LMS. Es decir, si la institución tiene, por ejemplo, Moodle, si la institución tiene Blackboard, cualquier otro LMS con el cual se realicen los exámenes, este LMS puede acoplarse a la seguridad de TestWeek. ¿Eso qué quiere decir? El candidato o el alumno va a continuar haciendo su examen, bueno, en el LMS, pero toda la seguridad proctoring, es decir, la verificación del entorno, las fotos de identificación, el audio, todo lo que tiene que ver con seguridad antifraude, funcionar exactamente igual que en la versión de escritorio, en la versión que utilizamos con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, si las instituciones quieren continuar con el LMS, es completamente posible, podemos acoplarlo, pero también deben saber pues, que tenemos las dos posibilidades, ya sea la versión de escritorio que no requiere conexión a Internet o la versión que ya requiere conexión a Internet durante el examen, pero que se puede acoplar fácilmente. Es un proceso súper simple al LMS. Entonces, para responder esto sobre las posibilidades de acoplación con el LMS, es lo que nosotros estamos actualmente. Evidentemente, las instituciones que requieran más información al respecto podremos hablarlo, pero por el momento con el doctor Tello hemos hecho la versión de escritorio, donde todo se hace a través de TestWeek. Bueno, bueno, Nicolás, creo que teníamos otra Sí, una pregunta con otra, respecto a el sistema de explotación. Si TestWeek funciona con distintos, yo creo que sí, sistemas de explotación como Android o como iOS. sistemas de qué, perdón, Nicolás. Sistema como Android o Ah, ok. iOS. Si se puede adaptar o si funciona también con estos sistemas. Muy buena pregunta. Bueno, nosotros por el tema de seguridad en estos momentos trabajamos con ordenadores, con computadores. Puede ser, como ya les he dicho dos veces, Windows, Macintosh o Linux. ¿Por qué? Bueno, es muy complicado que un estudiante vaya a realizar un examen, por ejemplo, de 2 horas de admisión en un celular, en el cual tendría que tenerlo enfrente, sosteniéndolo de una manera incómoda. Bueno, es un nivel ya un poco más difícil para que se realice un examen. Como nuestro software brinda seguridad avanzada, es necesario que se realice en un computador, en esas 3 versiones. Funcionan algunas tablets, pero por el momento no funciona en celular, pues por las razones que les hemos contado. Aún así, mismo, y seguramente ha sido también la experiencia con el doctor Tello, los estudiantes, bueno, no hemos tenido quejas de estudiantes que no tengan es decir, que no tengan la última versión compatible. Básicamente, todos los estudiantes que descargan la aplicación les funciona. La aplicación no requiere un nivel avanzado de tecnología, por lo tanto, pues le da igualdad de condiciones a los candidatos o a los estudiantes. Entonces, bueno, así es como funciona. No sé si el doctor Tello tenga algún comentario al respecto o continuamos con otra de las preguntas que han realizado hasta el momento. Bueno, creo que por el momento no tiene ningún comentario.
Bueno, no sé si los participantes tengan alguna pregunta que quieran realizar adicional a las que ya hemos realizado hasta el momento. Por acá yo veo una pregunta con respecto al soporte técnico. Sí, sí, sería si ha sido un proceso de soporte o de apoyo durante los exámenes. Ok, bueno, nosotros tenemos soporte técnico en diferentes idiomas, español, francés, portugués e inglés. Por lo tanto, nuestro apoyo básicamente es indispensable antes, durante y después de los exámenes. Nosotros tenemos un equipo dedicado a acompañar, a hacer talleres de formación, donde se les explica a los profesores y supervisores cómo crear exámenes, cómo asignarlos, cómo hacer la supervisión asincrónica antes de los exámenes. Se le mandan también las guías a los candidatos, a los estudiantes. Durante los exámenes también tenemos soporte por si el profesor llega a tener alguna pregunta o el candidato o el estudiante también llega a tener alguna pregunta. Y después del examen también hacemos seguimiento, también hacemos reportes en los cuales, bueno, ayudamos a los profesores a las correcciones, a descargar los datos, que es supremamente importante. La descarga de datos de las calificaciones puede hacerse en diferentes formatos, como por ejemplo Excel o PDF. Y nuestro servicio técnico, nuestro equipo de soporte, los ayuda con todo este proceso. Entonces, nuestro soporte es continuo durante todas las tres etapas de los exámenes, ¿vale? Como lo dijo el doctor Tello ahorita, con la universidad los hemos acompañado básicamente desde inicio a fin con todos los procesos. Bueno, el doctor Tello ya comentó un poco al respecto, no sé si desea añadir algo con respecto a esto en específico del soporte. Sí, pues no, realmente solamente comentar que ha sido excelente. O sea, Juan Pablo está pendiente siempre y realmente no ha habido ningún problema. Perfecto, muchas gracias, doctor Tello, por su Tenemos, sí, consejo, su experiencia. Dime, Nicolás. sí, yo creo, tenemos una otra pregunta. Si el sistema se contrata por examen, por estudiantes, profesores o tiene un valor institucional. Vale, bueno, en el caso depende para qué se requieran los exámenes. En el caso de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como el doctor Tello lo ha dicho, son exámenes de admisión a los programas. ¿Esto qué quiere decir? Los candidatos van a hacer, un candidato va a hacer un examen y listo. En ese caso, nosotros lo que proponemos son licencias pues, para que esa persona pueda realizar su examen. Aún así, tenemos diferentes modalidades. Hay instituciones que requieren que estas licencias sean ilimitadas, que los estudiantes o los candidatos realicen diferentes exámenes durante el año. Entonces, simplemente, por ejemplo, si es en educación continua, por ejemplo, para quizzes, exámenes bimestrales, semestrales, etcétera, cada estudiante va a tener su propia licencia en la cual tiene sus credenciales de acceso. Podemos hacer una integración LTI para que los estudiantes tengan el mismo correo y la misma contraseña que en su campus académico. Y ellos van a poder ingresar a hacer sus diferentes exámenes. Básicamente van a tener su propio perfil único, ellos son los únicos que tienen acceso y acá van a tener una lista de sus próximos exámenes. Entonces, en el caso de educación continua, pues lo ideal es tener una licencia que le dé pues la posibilidad al estudiante de hacer muchos exámenes. En el caso de admisiones, pues ya lo ideal es darle una licencia única. Acá lo importante es que nosotros pues estamos escuchando cuáles son las necesidades de la institución al momento de hacer los exámenes. Trabajamos con muchos tipos de exámenes, ya sea admisión, educación continua, finales, pero también trabajamos con certificaciones, por ejemplo, o mismo exámenes de recursos humanos. Entonces, bueno, realmente depende mucho del caso en específico. Justo después de la videollamada vamos a enviarles un correo. Si tienen alguna pregunta adicional, podemos, bueno, reunirnos y responder más a detalle cuáles son las necesidades, cómo podríamos acompañar. Entonces, así es como funciona. Con una app ha sido en las diferentes especializaciones médico-quirúrgicas, pero en el área de admisión, con licencias únicas por estudiante. Es decir, que el sistema, la plataforma se adapta al tamaño de la universidad o de la facultad.
tomando en cuenta que en la red de la FIUC tenemos universidades, miembros que tienen un número de estudiantes distintos de una a otra, especialización también, y el sistema se puede adaptar al contexto institucional. Así es necesario revisarlo un poco más individualmente para entender las necesidades de las instituciones y evaluar la mejor manera que podemos acompañarles en su proceso de digitalización de exámenes seguros. Es un proceso que es personalizado. Nosotros no tenemos algo determinado para todos, sino que acompañamos a cada institución en sus retos. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos con la UNAP, con el doctor Tello, es que el doctor Tello, en sus procesos de exámenes de admisión, requeríamos enviar un instructivo por parte de la universidad en los cuales se detallaran las instrucciones del examen y también las instrucciones de test WE. Entonces, esto fue algo que no es que hagamos con todas las universidades, pero diseñamos junto con el doctor Tello un documento específico que se envió a los estudiantes previamente, porque en ese caso se requería. Entonces es algo que nuestro equipo de soporte está dispuesto a escuchar y acompañar. Pero pues sí es necesario evaluarlo en cada caso en particular. Gracias, Juan Pablo. Si los participantes tienen algunos comentarios o otras preguntas, tenemos tiempo para, quedamos a su disposición para contestar y compartir sus comentarios o preguntas. Por acá veo una pregunta en el formulario que mandaron previamente sobre la supervisión. Bueno, la supervisión con la Universidad Autónoma de Bucaramanga fue una supervisión asincrónica. Eso quiere decir que todas las fotos y videos y audio se revisaron posterior al examen, no en vivo. Pero de nuevo depende realmente de las necesidades de la institución. Esta supervisión también puede hacerse en vivo, si lo requirieran, en el cual el examen funciona de la misma manera, pero debe haber un supervisor que en vivo puede tener las pantallas de diferentes candidatos, diferentes estudiantes, puede interactuar con los estudiantes, por ejemplo, puede parar sus exámenes si ve algo sospechoso, puede ver las pantallas de los estudiantes, añadir tiempo a sus exámenes, hablarle a los estudiantes, mientras que los estudiantes presentan su examen. Entonces acá normalmente es un supervisor cada 9 candidatos, cada 9 estudiantes, mientras que ellos van presentando su examen. Tenemos estas dos versiones, ya sea asincrónico, que es súper útil para los exámenes masivos asincrónicos en los cuales pues no hay nadie en vivo no debe haber nadie en vivo para revisar, pero también tenemos otra versión ya supervisión en vivo, supervisión live, donde ya hay supervisores que pueden interactuar en directo. Como un denominador acá es que realmente la plataforma para hacer el examen va a ser exactamente la misma. Bueno, bueno, por el momento no sé si tengan otra pregunta. Nicolás, no sé si tengas alguna otra pregunta, o el doctor Tello si tiene algún comentario. Sí, de pronto simplemente comentar que realmente yo pienso que la supervisión asincrónica funciona muy bien. O sea, prácticamente uno programa el examen, ya el examen está programado, realmente el examen va a caminar solo, porque ya el estudiante sabe cómo hacerlo, ya está todo para iniciar, y uno simplemente sabe que a las 9 termina el examen y en ese momento comienza a recibir la información y debe tener, eso sí, dependiendo del número de exámenes, mejor dicho, una persona se gasta un par de minutos mirando asincrónicamente las alarmas y verificando, no más. Entonces, si son 30, pues puede ser entre 3 personas de a 10, se van a gastar 20 minutos en verificar y darle el visto bueno. O sea que realmente la supervisión asincrónica post prueba nos ha parecido que funciona muy bien y es muy sencillo. Muchas gracias, doctor Tello, por contarnos toda su experiencia con la plataforma. Por acá veo una pregunta sobre
los datos. Bueno, sí, nosotros les vamos a enviar un correo en el caso que tengan más dudas, quieran indagar un poco sobre cómo fue nuestro proceso con la UNAP o quieran conocer más los servicios de digitalización de exámenes más un poco más personalizado para que nos puedan contactar. Bueno, por el momento en los formularios de inscripción no veo otras preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat. Sí, de toda manera vamos a compartir también los datos de Juan Pablo para que si después este webinario ustedes tienen una otra pregunta o quiere hacer un comentario, así se podría entrar poner en contacto con Juan Pablo y su colega. Así es. Bueno, nuevamente le agradezco mucho la participación al doctor Tello en el webinario en el cual contó su experiencia con TESWI, a Nicolás por, bueno, la organización del webinario y, bueno, a todos los asistentes les agradezco por sus preguntas, por participar. Nuevamente les recordamos que vamos a enviarles la repetición del webinario junto con los datos de contacto para que, bueno, para que si requieran alguna duda nos puedan contactar. Y bueno, estamos disponibles para cualquier cosa. Muchas gracias y feliz día para todos entonces. Muchas Que tengan gracias. todos un feliz día. Buen día. Hasta luego.